Estás en Café Pastoral 1370 AM. Cordial saludo a toda la amable audiencia en esta preciosa mañana. Les habla el pastor Alejandro Huacas y este es su programa El Café Pastoral. Un saludo especial a todas las personas que están sintonizando en este momento la frecuencia F, radio y televisión, y también a través de las redes sociales, que en algún momento usted pueda estar escuchando también este programa, viendo este programa a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre del Señor. Les recordamos que en el Café Pastoral siempre hay una palabra oportuna para su vida, una palabra de bendición, una palabra donde usted puede recibir la dirección de parte de Dios. Así que les saludamos en el nombre del Señor, y una vez más con nosotros también el pastor William Aguilar, al cual le quiero dar también la bienvenida. Pastor William, bienvenido al Café Pastoral. Gracias, pastor Alejandro. Un saludo especial a toda la amable audiencia de Frecuencia F. Gusto estar con ustedes nuevamente hoy en nuestro programa de Café Pastoral. Pastor Alejandro, con un tema interesante que tenemos la plena seguridad que va a edificar la vida de cada uno de nosotros. Así es. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema Visión Perfecta para descubrir nuevos tesoros. En el Café Pastoral estaremos hablando acerca de la importancia de tener una visión clara y entender que los nuevos tiempos, Pastor William, los nuevos tiempos siempre tienen nuevos tesoros, nuevas oportunidades. Hay veces las personas se llenan de incertidumbre cuando empiezan nuevas temporadas, nuevos años, de pronto nuevos negocios, y de pronto la gente se llena de incertidumbre en el pensar de decir, bueno, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que de a dónde van a venir los clientes? ¿De a dónde va a venir el capital? ¿De a dónde? Pero hay una promesa de parte de Dios que el Señor nos habla y nos dice que en cada nuevo tiempo siempre habrá nuevas oportunidades, nuevos tesoros, nuevas bendiciones de parte de Dios. Y para allá es que precisamente nos lleva este tema, visión perfecta para descubrir nuevos tesoros. Interesante, pastor, porque como usted bien lo dice, cada nuevo tiempo es un nuevo desafío. Ajá. Y pudiéramos, pastor, hacerles una pregunta a los oyentes y televidentes. ¿Cuál es el tesoro que está buscando? ¿Cuál es el nuevo desafío que tiene por delante? ¿Cuál es la nueva meta que en este año 2020 tiene trazado, y que nosotros a través de este programa podamos guiarlo y orientarle para poder encontrar ese tesoro, alcanzar ese propósito y ese desafío? Así es. Hay una palabra profética, ¿no? Recordemos que cada año siempre está enmarcado con una palabra profética, y yo quiero recordar una parte de la palabra profética que se dio precisamente a través de nuestro pastor y misionero el 31 de diciembre para empezar el año 2020, y la palabra resalta lo siguiente, y quiero recordarles esta parte, Pastor William. Sí, dice así: este año estarás rodeado de cosas que pertenecen a la vida. Te sorprenderás cuando de repente recibas lo que no esperabas, y llegará a tu vida porque es tuyo y estaba guardado para ti. Espectacular, ¿cierto? Claro, creemos que más de uno está esperando algo extraordinario de parte de Dios. Sí. Creo que cada uno estamos a la expectativa de lo que Dios tiene, de lo que Dios ha preparado. Lo interesante es eso, pastor. Dios ya tiene preparado, y es nuestra diligencia la que nos permite alcanzar en la confianza en Dios y en el caminar con Dios, disfrutar de lo que Dios ha preparado, eso nuevo que hay de parte de Dios. Así es. Entonces, vamos a desarrollar este tema, y hemos elegido un personaje bastante singular, ¿sí? Podríamos decirlo. Este personaje lo encontramos en Isaías capítulo 45, y la lectura sería del 1 al 7, pero queremos enfocarnos en un solo versículo que dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así dice la palabra, y esta palabra fue dicha a un hombre llamado Ciro, que para que cuando esa palabra se dio, el profeta Isaías
Dicen los estudiosos que tal vez Ciro todavía ni había nacido, estaba apenas siendo un niño, una persona que estaba, que no era conocida. Pero ya Dios tenía planes con una persona que estaba ahí apenas en el proceso del desarrollo de su vida, empezando su vida. Y esto me llama muchísimo la atención porque aquí Ciro recibe una palabra y él ni cuenta se da que No Dios existe. ya tenía planes con él. Eso es maravilloso. Importante porque a un estudio un poquito más profundo sobre Ciro, parece ser que esta palabra fue dada 150 años antes. Imagínense. O sea, en los planes de la humanidad eso no existía, No. pero en los planes de Dios sí. Y eso es importante porque viene el cumplimiento posteriormente, que lo vamos a ver, de esta palabra, te he dado los tesoros escondidos a alguien que todavía el mundo no conoce. Y eso es importante, donde la intervención de Dios cambia totalmente todos los ambientes y todas las circunstancias. Sí, a mí me llama muchísimo esta palabra precisamente por eso, porque fue dada a través de un profeta y aquí esto nos enseña cómo Dios tiene planes con nosotros. Ahora, algo más también para resaltar, y es que recordemos que Ciro era un hombre, era del imperio persa, o sea, no era del pueblo de Judío. Jerusalén, no era, ¿cierto?, de Israel, no era israelita, y era una persona que no conocía a Dios. O sea, eso es algo más que me llama la atención, porque aquí vemos a un Dios soberano, vemos al Dios que tiene en cuenta a todas las personas. Así es. Ahí encontramos a un Dios que tiene en cuenta a los americanos, a los europeos, a los asiáticos, a todo el mundo. Es un Dios que no se le escapa absolutamente nada en la historia de la humanidad. Cuando estaba leyendo también un poco más de Ciro y me encontré también que en Irán, en una ciudad de Irán, está la tumba del rey Ciro, imagínense. Correcto. Y ahí está la tumba y ahí está el monumento al rey Ciro. Y nadie puede negar que Ciro no existió, nadie lo puede negar, porque no solamente la Biblia lo dice, sino otros libros paralelos a la Biblia en el contexto histórico. La historia de Asia Menor está la vida de Ciro y se cuenta que Ciro fue un rey que ayudó precisamente al pueblo de Israel, lo ayudó a llegar nuevamente a Jerusalén cuando Israel estaba precisamente cautivo allá con el imperio babilónico, con Nabucodonosor. Este fue el rey que Dios usó precisamente para eso. Correcto. Y eso indica, pastor, que entonces la palabra en Ciro se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué? Porque al haber un monumento, algo significa que fue un gobernante exitoso, un gobernante que marcó la historia de una nación en el tiempo de los persas, ¿cierto? O sea que fue trascendente el reinado de este rey, y por supuesto fue un instrumento de Dios para bendecir esa nación, ese imperio en ese entonces, pero también para bendecir el pueblo del Señor. ¿Qué podemos decir ahí, pastor pastor Alejandro Huacas? Es que Dios puede utilizar a cualquier persona para bendecir la vida de aquella persona que nos están viendo, que nos está escuchando, y de aquella persona que aún puede ser un desconocido y puede estar en una situación muy difícil, pero Dios usará a alguien en el planeta Tierra para ayudarle a solucionar su situación. Es correcto. Entonces, aquí haciendo como un poco de historia de quién fue Ciro en la historia. Como le decíamos ahora, Ciro fue ese rey persa al cual Dios le dio una palabra incluso antes de nacer. Y el mismo profeta Jeremías lo había dicho, que el Señor, cumplidos 70 años, iba a traer nuevamente de regreso al pueblo de Israel a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Recuerde que en aquel tiempo, estamos hablando del año 500 antes de Cristo, 538 antes de Cristo, el pueblo de Israel regresa desde Babilonia a Jerusalén a reconstruir la ciudad, y no solamente la ciudad, sino también el templo. Entonces, ese es el contexto histórico de lo que estamos hablando. Pero ya para hablar de la palabra en sí, la palabra dice: y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Ciro. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Ciro es: serás un buscador de tesoros.
serás un buscador de tesoros y vas a descubrir tesoros. Y esa es la palabra en la cual nosotros queremos hoy enfocarnos en el Café Pastoral. Y es lo mismo que el Señor quiere hablar a tu vida. Serás un buscador de tesoros y vas a descubrir nuevos tesoros en este nuevo año, en esta nueva temporada. Vas a descubrir nuevos tesoros, van a haber nuevas oportunidades, se van a abrir nuevas puertas, vas a tener nuevas conexiones de oro, nuevas conexiones de reino para tu vida. Así que tienes que estar preparado. La pregunta es, ¿y cómo se va a lograr eso? ¿Cómo yo voy a descubrir nuevos tesoros? Pues bien, no te apartes del Café Pastoral porque estaremos desarrollando entonces cómo vamos a descubrir nuevos tesoros. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Serás un buscador de tesoros en este nuevo año, en esta nueva temporada que estás viviendo de parte de Dios. Y eso es lo que estamos desarrollando. ¿Cuáles son las características de un buscador de tesoros? Recordemos que estamos diciendo que es importante tener una visión perfecta. Entonces, en primer lugar, ¿qué se necesita para ser un buscador de tesoros y descubrir nuevos tesoros? En primer lugar, se necesita tener una visión espiritual. Ciro, del cual estamos hablando, el personaje del cual estamos hablando, era un hombre que tenía una visión espiritual. Ahora, ¿dónde encontramos esta palabra? La encontramos en Esdras capítulo 1. Recordemos que en Isaías 45, Isaías, el profeta, declara esa palabra profética y Ciro ni siquiera había nacido. Ciro no estaba todavía contado entre los vivientes, pero sí estaba en los planes de Dios. ¿En dónde se cumple la palabra? La palabra se cumple en el libro de Esdras. Esdras, el escritor, desarrolla y describe precisamente cómo fue que se cumplió esta palabra en la vida de Ciro. Y dice así Esdras capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la palabra profética. Entonces dijimos que en primer lugar, un descubridor de tesoros es una persona que tiene una visión espiritual. ¿Por qué? Porque aquí en el primer versículo está diciendo, Pastor William, que el Señor despertó el espíritu de Ciro. Despertó el espíritu de Ciro. Y tenemos que decir que la visión precisamente es una función del espíritu. Correcto. La vista es una función de los ojos, más la visión es una función del espíritu. Es importante aquí resaltar esa conexión que Dios hace entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Ciro, porque recuerde que Ciro es una persona totalmente extraña, Ajá. extraña para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ajá. Pero en el propósito de Dios es un hombre igual. Igual a los demás. Un instrumento Sí. de Dios. Y es importante tener una visión espiritual, pastor, porque si hablamos aquí de buscadores de tesoros y los televidentes y oyentes no vayan a empezar a mirar cada rato al piso, ¿cierto? Como buscando monedas. Como hay que mirar es arriba, hay que mirar al cielo. Correcto, es una visión espiritual del Espíritu, que Dios obra en cada uno de nosotros, despertando en cada uno de nosotros eso que Dios ha colocado, esos dones, esos talentos, esas habilidades, las despierta. ¿Por qué? Porque por las circunstancias adversas que puede vivir una persona, normalmente cuando cualquier persona está en una situación difícil, que no salen las cosas ni en el campo laboral, profesional, en los negocios, aún en el familiar, sucede que normalmente la persona empieza a caminar cabizbajo, mirando hacia el suelo, mirando hacia el piso,
como en una actitud de derrota, de desánimo, y no es lo que Dios quiere. Dios, por el contrario, quiere es que usted y yo levantemos la vista, levantemos los ojos, recordemos que hay un Dios por encima de nuestro problema, que hay un Dios por encima de nuestras circunstancias, que despierta el espíritu nuestro que de pronto está adormecido y nos dispone, nos alerta a estar dispuestos a lo que viene de parte del Señor. Es correcto. No se enfoque en lo que ven sus ojos, enfóquese en lo que ve su espíritu. Recuerde que una cosa es lo que ven sus ojos y otra cosa es lo que ve su espíritu. Los ojos naturales ven eso precisamente, como decía el pastor William. Ven la derrota, ven el ambiente, ven la presión, ven la tensión del momento, las circunstancias del momento. Pero el espíritu, cuando hay una visión espiritual, el espíritu ve esperanza, ve con los ojos de la fe, ve con los ojos de Dios. Ve con los ojos de Dios aquel que te dice que Él te tiene en sus planes. Aquel que ha dicho que los planes que Él tiene para ti son planes de verdad, de paz, de bien. Los pensamientos que yo tengo acerca de ti, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice la palabra. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos esa visión espiritual, nos alineamos a lo que Dios también está viendo, nos alineamos a ese propósito maravilloso. En este caso, la visión de Dios era restaurar a Jerusalén. La visión de Dios era restaurar el templo. Una ciudad que estaba destruida, un templo que estaba destruido, un pueblo que estaba arrinconado, o mejor, estaba esclavizado, había sido desolado totalmente. Era un pueblo que estaba en Babilonia. Nabucodonosor, el imperio babilónico, vino a Jerusalén, y entonces sitió la ciudad, la desoló y se los llevó cautivos a todos. Esa era la condición del pueblo, de la nación, esa era la condición espiritual y también física, pero había una promesa. Dios había dicho algo y ellos estaban aferrados a esa promesa. Correcto. Y lo importante aquí, mirando a este personaje llamado Ciro, es que se conectó con Dios. Se conectó con Dios y eso es importante. Yo pienso, pastor, y viene a mi mente algo, que hay oyentes y televidentes que de pronto archivaron por allá una idea de negocio, archivaron por allá un plan de trabajo. Es el momento de que vaya, lo busque, lo desempolve, lo limpie, porque ese puede ser el tesoro. Ese puede ser el plan, el proyecto, que lo mires con ojos espirituales, con una visión espiritual. No mires el problema, no mire que fracasó, no, estamos en otro tiempo y todavía hay oportunidad para que conectado con Dios pueda darle luz y vida a ese plan, a ese proyecto, a ese sueño que se trazó no sé hace cuánto tiempo, pero que el propósito de Dios no es que lo mantenga ya en ruina, no es que lo mantenga ya botado, sino que por el contrario empiece a activarse. Así es. Entonces te animamos a que tengas una visión espiritual, a que creas en la visión espiritual y que sigas adelante. Vamos a tener una pausa musical y volvemos en el Café Pastoral desarrollando un poco más acerca de este tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos entonces con el tema y hablando de visión, precisamente estamos hablando precisamente de un hombre que tiene una visión espiritual. Y quiero dar un ejemplo bíblico adicional al ejemplo de Ciro, y es hablar de Agar. En Génesis capítulo 21, del 15 al 21, encontramos la historia de Agar, una parte de la historia de Agar, donde dice que Abraham echó a Agar de la casa, ¿cierto? Agar tuvo conflictos con Sara, la esposa de Abraham. Más que ella fue su hijo Ismael tenía conflictos con Isaac. Entonces Sara le dice a Abraham, echa a esta mujer. Para Abraham no fue fácil tomar esta decisión, pero finalmente Dios le habla a Abraham y le dice, hazle caso a tu esposa. Ese es el texto que todas las esposas quisieran. Preferido. El texto preferido de las esposas, hazle caso a tu esposa. Y Abraham le hace caso a su esposa y efectivamente echa a Agar, la echa al desierto. Se va caminando por el desierto de Berseba
Y en esa situación de miedo, de desesperación y de rechazo, de dolor, ella siente que se va a morir, se le acaba el agua, se le acaba la provisión que le habían dado. Entonces ella deja a su hijo debajo de un arbusto, dice la historia. Y allá lo dejó y ella prácticamente abortó a su hijo, lo dejó a la muerte. Ella dijo y se fue porque ella no quería escuchar el momento en que el niño comenzara a llorar por hambre, por sed, por dolor. Y se fue, dice la historia. Pero en ese momento ocurrió algo extraordinario. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a Agar. Dios le habló a Agar y le dijo, he oído la voz del muchacho. He oído el lloro del muchacho. Y le dijo el Señor a Agar, le dijo, levanta al muchacho y sosténlo en tus manos. Diciéndole, no es hora para abortar los sueños. Así es. No es hora para abortar la vida de nadie. No es el momento y nunca lo será. Es el momento de levantarse, tomar responsabilidad y creer que Dios te puede ayudar y sacar adelante. ¿Y sabe qué ocurrió en ese momento, Pastor William? Dice que en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar. Correcto. Le abrió los ojos. ¿Para qué? Para ver una fuente de aguas que en el desierto era imposible que en ese desierto hubiera agua. Pero ahí Dios le abrió los ojos. ¿Cómo le parece? Y eso es importante, nos indica muchas cosas, ¿cierto? Pero hay algo importante. Cuando los ojos de los hombres, cuando los oídos de los hombres se cierren al llanto, al clamor, a la necesidad tuya y mía, los oídos de Dios y los ojos de Dios están atentos y abiertos. Es correcto. Para aclarar nuestra visión y ver más allá. Es correcto. Dios abrió los ojos. Esta mujer vio una fuente de aguas y dice la Biblia que, por supuesto, bebió ella, su hijo. Y dice la palabra ahí en el último versículo, el versículo 20, 21 de Génesis 21, dice que finalmente el joven fue un tremendo cazador y habitó en el desierto, dice la palabra. O sea, sí. El desierto que iba a ser para muerte se convirtió ahora en su casa. Y aquí viene una frase bien interesante y es la siguiente. Una cosa es decir el hombre del desierto y otra cosa es decir el hombre del desierto. Son dos cosas totalmente diferentes. La última está hablando de un hombre que aprendió a dominar el ambiente, a dominar las crisis para sacar el mejor provecho. Así que no te apartes de Café Pastoral porque este tema está buenísimo, Pastor Así William. es, interesante. Los esperamos en un momento. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Recuerda que estamos hablando acerca de la importancia de tener una visión espiritual, visión perfecta para descubrir nuevos tesoros. Y estábamos hablando hace un momento del rey Ciro. Una característica, primera característica del rey Ciro, es que Ciro era un hombre con una visión espiritual. Y una segunda característica del rey Ciro es que el rey Ciro era un hombre que hablaba y actuaba en armonía con la visión. En el texto que estamos usando de Esdras, dice así, el cual hizo pregonar y también por escrito por todo su reino. Dio una orden, no solamente la pregonó, no solamente la habló, la declaró, la creyó, sino que también por escrito. Él lo que tenía en su espíritu lo habló y lo que habló lo escribió y lo que habló y lo que escribió lo dio a conocer. A eso le hablamos armonía, estar en armonía con la visión, que lo que yo creo, lo que yo hablo y lo que yo hago debe estar en armonía con la visión. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando recibimos una palabra de parte de Dios y tenemos una visión de Dios, tenemos que saber que tenemos que actuar de igual manera dentro y fuera del templo, dentro y fuera de la casa. Esta visión tiene que afectar y cubrir y tocar todas las áreas de nuestra vida, no solamente una en especial, todas las áreas de nuestra vida, porque la visión es integral, la promesa es integral, Pastor William. Sí, señor, Pastor Alejandro, y aquí cuando hablamos de que hay armonía con la visión, es importante que la idea que usted tenga, el plan que usted tenga, haga lo que hizo Ciro, no solo lo promulgó verbalmente, sino que lo plasmó escrito para que se diera a conocer a todos los lugares y lo que Dios había dicho al rey se pudiese ejecutar. Hay muchas personas que tienen ideas y esas ideas divagan
en la mente, ¿cierto? Pero hay que escribirla, Claro. hay que plasmarla para que se pueda ejecutar y usted más adelante pueda mejorar esa idea, pueda madurar esa idea. ¿Por qué? Porque esa idea es un sueño, es un proyecto, es un plan, es un desafío que usted tiene y ahí está la ruta de cómo puede alcanzar y lograr ese anhelo y ese deseo, ese tesoro. Cuando hablamos de una meta, un proyecto, un desafío, es un tesoro que cuesta tiempo, que requiere, que demanda recursos, tiempo, acción, pero que si lo colocamos en marcha tenga la plena seguridad, pastor, que como Ciro vamos a cumplir obedeciendo a Dios y vamos a disfrutarlo. Y la tercera característica de Ciro era la siguiente. Ciro era un hombre que en su prosperidad reconoció a Dios. En esta declaración por escrito que hace el rey Ciro, él hace la siguiente afirmación. Dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él está reconociendo que fue Dios el que le dio todos los reinos. Y eso es muy importante, reconocer a Dios en nuestra prosperidad, porque generalmente la gente cuando prospera se aparta de Dios. Cuando tiene éxito se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque el éxito los aparta de Dios. Ellos permiten que el éxito los aparte de Dios. Ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para buscar de Dios, para congregarse. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus negocios, en sus reuniones. Uno llama, ¿cierto? Aquel hermano, emprendedor, aquella persona, hermano, ¿cómo está? Lo invitamos a Emprendedores del Reino. Mire que hoy tenemos una palabra. Dice, no, hermano, es que estoy acá en la inauguración de mi nuevo negocio. Y eso está bien. Y eso está bien, pero toca que reconocer, ¿sí? Reconocer que fue Dios el que hizo tal obra, reconocer que ha sido Dios y es bueno seguir separando el tiempo, seguir declarando ese testimonio de que Dios es el que lo hace todo. Pastor, y lo más difícil de eso es que a veces no solo se alejan de Dios, a veces por mucho compromiso económico, empresarial, de negocios, que está muy bien y atenderlos, y la palabra siempre me recuerda que todos tienen su tiempo, que no solo se pierde esa comunión con Dios, que no solo se alejan de los caminos del Señor, sino que también empiezan a perder la familia. Y vemos a mucho emprendedor frustrado, mucho emprendedor que ha aprendido a un tesoro valioso, que es la familia, la esposa, los hijos, con la que empezó de la nada, ¿cierto? Con la que tuvieron un sueño y en el camino lastimosamente se perdió. ¿Por qué? Porque desconocemos algo que es una característica del hombre emprendedor del reino de los cielos, de un hombre como Ciro, que es que nunca desconoció que había sido Dios el que le había dado toda esa riqueza y todas esas posesiones y por supuesto todos los tesoros que pudo haber descubierto. Y para concluir la historia, cuando usted continúa leyendo en Esdras capítulo 2 y en el capítulo 3, usted lo va a leer en su casa, en su tiempo devocional, ¿qué encontramos? Dos cosas interesantes para concluir. Cuando Ciro se embarca en este proceso de restaurar la ciudad de Jerusalén y restaurar el templo, pasan dos cosas. Hay dos tipos de riquezas que se descubren ahí. La primera, dice que todas las personas que vinieron de Babilonia a Jerusalén, dice que dieron ofrendas, dieron tesoros, dieron oro, dieron dinero para apoyar la obra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él activó en el proyecto, activó personas generosas que creyeron en su proyecto. Así es. Entonces, cuando tú tienes una visión espiritual, la sabes comunicar, van a venir personas que van a creer en tu proyecto y van a aportar riquezas a tu proyecto. Esa fue la primera fuente de ingreso. La segunda fuente de ingreso fue la siguiente. Resulta que había un tesoro que estaba allá en Babilonia y ese tesoro de Babilonia regresó a Jerusalén. Es decir, hubo restitución. Lo que se había perdido, lo que el enemigo había robado, ahora se volvía a traer a Jerusalén y al templo. Entonces, dos fuentes de ingresos recuperó, restituyó la vida de Ciro en esa visión espiritual que Dios le dio. Entonces, maravilloso me parece esta historia.